Bien, y así como hicimos la clase pasada, entonces vamos a ver algunas estructuras en PSaint y luego vamos a ver su traducción a C++, ¿verdad? Solo nos falta de las que hemos visto, el repetir hasta, ¿verdad? Sí, repetir hasta, que si ustedes recuerdan, pues tenía una secuencia de acciones y al final de estas instrucciones se veía si la condición que estaba aquí cumplía, era verdadera o era falsa, ¿verdad? Bien, ahora, nuestro equivalente en C++ va a ser el do while. El do while, ¿sí? La estructura es esta, ¿verdad? Igual que el repetir hasta. Voy a crearme una nueva variable, la voy a llamar D. ¿Sí? Esa no la tengo que inicializar, porque esta instrucción que voy a escribir acá se va a repetir todas las veces que el usuario quiera. El D va a ser un centinela. ¿Sí? Va a ser un centinela. Entonces, le voy a decir ingrese, perdón, aquí me falta el cout. Escriba un número entero positivo y entre paréntesis le vamos a poner aquí -1 para terminar. O sea, cuando ingrese -1 va a terminar el ciclo, ¿verdad? O sea que ese va a ser nuestro valor centinela, ¿de acuerdo? Entonces, sein, aquí, sein, vamos a almacenarlo en D, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a escribir es la condición mientras mientras D sea distinto de -1, ¿sí? Mientras D sea distinto de -1. En este caso, el while tiene que llevar un punto y coma después. Noten que aquí no tiene que llevar, ¿verdad? Porque de hecho estamos abriendo la estructura acá. Pero aquí sí tiene que llevarlo, ¿sí? Cuando es un do while, tiene que llevar punto y coma después del while y la condición. ¿De acuerdo? Bien, vamos a probarlo. Vamos a ingresar este es 7, vamos a ingresar un 7. ¿Sí? Ustedes ven que me vuelve a pedir un número. 4, 5, 3, 2. Y cuando escribo -1, ahí se termina. ¿Lo ven? Claro, yo también puedo usar un do while con un contador, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, puedo hacer esto mismo. ¿Sí? Voy a escribir aquí unas líneas para que se note que es otra cosa. Y yo puedo hacer un do, aquí vamos a escribir simplemente el número. Escribir, estoy con PSaint. Vamos a escribir aquí y. No he declarado esa variable, la vamos a declarar ahorita. Y recuerden que yo puedo inicializar de un solo, ¿verdad? Cuando estoy declarando. Int i igual a 1. Entonces, no, le voy a poner otro nombre mejor. Le vamos a poner B. ¿Sí? Entonces se va a imprimir eso. ¿Hasta cuándo? Bueno, mientras B sea menor o igual que 5. Y claro, si aquí vamos a tener que escribirle
Esto. Bien, aquí ven que escribí B++, ¿verdad? Resulta que para abreviar, por ejemplo, en lugar de escribir B igual a B más 1, ¿sí? Yo puedo escribirlo de varias formas. Puedo escribir, por ejemplo, más igual 1. Y eso es equivalente a tener B igual a B más 1. Y también es equivalente a escribir B más más. ¿Sí? Cualquiera de esas tres formas es posible para ir de uno en uno. Solamente con esta podemos hacer más operaciones, ¿verdad? O, por ejemplo, puede ir de 2 en 2. Si escribo B más igual 2, significa que es así. B igual a B más 2. ¿Sí? Pero como aquí voy a escribir B igual a B más igual 1, entonces va de 1 en 1. ¿Sí? Entonces, si corremos esto, escribir 5 y menos 1. Ven, después me imprime estos números, ¿verdad? Ahora, si observamos, B al principio es 1, ¿verdad? No sé por qué no lo imprimió. Ah, ya. Sí lo imprimió, aquí está. El problema fue que no puse el fin de línea acá. Noten cómo hay que ser de cuidadoso en C++, ¿verdad? Ahora sí. 5 más 1, ahí está. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces funciona igual que repetir hasta, bueno, funciona igual que el repetir mientras que. ¿Recuerden? Que yo les expliqué eso. Entonces, esto funciona de manera similar al repetir mientras que. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahora, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo lo ven? Hasta el momento, ¿C++? Bien, vamos a ver una estructura más que es el para, ¿sí? Recuerden que en el para podíamos tener varias, prácticamente varias, o resumíamos un while, ¿verdad? Controlado por contador en pocas instrucciones, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer exactamente lo que hice acá, ¿sí? Otra vez voy a escribir aquí estas líneas para que me separen un poco esa otra cosa que estoy haciendo. No es necesario, pero... Voy a hacer exactamente esto, pero lo voy a hacer en un for, en el for, ¿verdad? Entonces voy a escribir aquí for int i igual a 1. Miren que aquí estoy definiendo la variable que voy a usar para contador y también le estoy inicializando. Punto y coma, i menor o igual que 5 y igual a i más 1. Bueno, voy a abrir las llaves para que... Y lo que voy a hacer aquí es escribir i. Entonces, la sintaxis del for es así. De hecho, si solo escribo for, ¿y ven? Bueno, lo mejor es, en lugar de usar entero, vamos a usar el size t, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a usar el size t, que es para una variable entera sin signo, que generalmente cuando usemos contadora podemos usar esto. Aquí estoy declarando la variable, puede ir int, no hay problema, puede ir int
o size-t. ¿Sí? ¿Ven? Es un entero sin signo. Entonces, cualquiera de los dos está bien. Int o size-t. ¿De acuerdo? Estoy declarando la variable i y la estoy inicializando de una vez en 1. Y aquí, separado por punto y coma, va la condición. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta cuando i sea menor o igual que 5. ¿Y cuál va a ser la tasa de crecimiento? 1 a 1, ¿verdad? ¿Sí? O también podemos escribir i más más. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Voy a escribirlo así y luego, bueno, vamos a probar esto. Vamos a escribir menos 1 de una vez. Y ven, volví a hacer lo mismo, ¿verdad? Este es con el for. Esto es con el do while, perdón, esto es con el do while y esto es con el while. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Pero ven, declaré la variable, la inicialicé, puse aquí la condición y puse también la forma en que quiero que vaya creciendo, ¿verdad? Puedo escribir ahí i más más también, ¿verdad? Recuerden que es equivalente. ¿Sí? Y hace lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, el for nos ayuda a resumir todo esto, ¿verdad? Como les dije antes, que tenemos que declarar la variable, que tenemos que inicializarla, que escribir la tasa de crecimiento adentro del while, y a veces hasta se nos puede olvidar, ¿verdad? Entonces el for nos ayuda en eso, ¿verdad? Sí, lo podemos hacer fácilmente. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven todo esto? Licenciado, si le soy sincera, pues, bueno, No, dígame. complicado. Eh, complicado porque, y eso no es por molestarla, sino que quiero saber qué es lo que siente complicado para ver si lo Ah, vuelvo a explicar o... bueno, no, no es eso. El problema es que como yo casi no estoy acostumbrada, digamos, a utilizar el código C++, así que tengo que estudiarlo bien, ¿verdad? Y lo que Sí, como para mí lo complicado son las palabras en inglés, ya directamente hablando, que como pasamos de PCInt donde todo era en español a inglés. No sé cómo explicárselo, la verdad. sí, entiendo. Miren, sí, el salto quizás es un poco más complicado, pero el inglés que se usa también es bastante básico, ¿verdad? ¿Sí? Son algunas palabritas. Lo demás es exactamente lo mismo que usábamos en PCInt. Eso sí tenganlo en mente, ¿verdad? Por ejemplo, el for, ven el para cómo era, ¿verdad? Ven la variable numérica y el valor inicial, la inicialización. ¿Qué tenemos aquí? La inicialización. Después, ¿qué teníamos? La condición, hasta dónde iba a llegar. ¿Qué tenemos acá? La condición. ¿Sí? Hasta 5 va a llegar. Hasta que i, o mientras i sea menor o igual que 5. Esto es como un mientras abreviado, recuerden, ¿verdad? Y después, ¿qué teníamos? El paso, ¿verdad? Ahí poníamos en cuánto queríamos que fuera creciendo. Entonces, luego aquí tenemos también el paso en el for, ¿verdad? Cómo queremos que vaya creciendo. Si a esto le pongo i igual a i más 2, por ejemplo, va a ir de 2 en 2. ¿Sí? ¿Ven? 1, 3 y 5. ¿Sí? También recuerden que esto lo puedo escribir como i más igual 2, ¿verdad? Así. ¿De acuerdo? Bueno, pero ahorita quiero que vaya de 1 en 1, entonces i más más. ¿Sí? Entonces, sí, las palabras cambian, ¿verdad? Pero vean el equivalente, lo que les estaba diciendo la vez pasada. Para escritura en pantalla, ¿qué usamos? Cout. Para lectura, ¿qué usamos? Sein. En lugar de mientras escribimos while. De ahí es exactamente la misma estructura, ¿verdad? En lugar de si escribimos if. ¿Verdad? En lugar de según escribimos switch. En lugar de opción escribimos case. ¿Verdad? En lugar de si no escribimos else.
eso es lo que cambia, pero la lógica es lo mismo, ¿verdad? Entonces, son pocas las palabras que tienen que aprenderse. Lick. Y en lugar de para, ¿cómo tenemos que escribir? For. For. ¿Sí? Note que la estructura del para, es igualita a la estructura de esto de acá, del for. Inicialización, condición y el paso. ¿Sí? Leer ese inva. Sein, exacto. Exacto, es como el equivalente. Es un Y equivalente. si hubiera puesto al revés la línea de mayor que, no le hubiera dado. Acá en este. Sí, igual que la de arriba, Couch, Es están un, para diferentes es lados. un error de sintaxis. No lo entiende el compilador. El compilador espera el otro, mire, me da error. Aquí el compilador espera este otro operador, el mayor. Hay que tener cuidado ahí. Ese sí lo entiende. Ajá. Entonces, bueno, esto me va a servir para explicarles algo también. Vamos a tener 3 tipos de errores cuando estemos en C++. Vamos a tener errores en tiempo de compilación. Vamos a tener también errores en tiempo de ejecución. Y vamos a tener también errores lógicos. ¿Sí? Entonces, el tipo de error más fácil de arreglar es el error en tiempo de compilación, porque es que el compilador le dice, así como cuando teníamos una mala sintaxis, ¿verdad? Yo tenía esto y lo quiero correr, el compilador me dice que hay un problema y nos dice también, bueno, aquí salen un montón de cosas, pero en general, bueno, aquí está, al inicio, ¿ve? No match, o sea, no, como que no los puede enlazar, ¿verdad? No los puede poner juntos. El sein con este operador. Esperaba el otro operador, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ver que el error está en sein menor de. Entonces yo digo, aquí me equivoqué de signo, era mayor. Bueno, entonces yo lo corrijo, ¿verdad? Tranquilo. El compilador me dice el error y dónde está el error. Ahora, los errores en tiempo de ejecución, ahí estoy hablando de errores, por ejemplo, no nos fijamos y de repente hicimos una división entre 0. O de repente tenemos la raíz cuadrada de un número negativo o algo así, ¿verdad? Entonces eso no lo va a poder hacer la máquina, ¿verdad? ¿Sí? No va a poder calcular eso, por ejemplo. Y errores lógicos son también errores en tiempo de ejecución, ya cuando se está ejecutando el problema. Noten que errores en tiempo de compilación es mientras se está compilando, o sea, mientras se está traduciendo el programa, ¿verdad? Al lenguaje máquina. Entonces no lo puede traducir porque hay cosas que no entiende, y entonces el compilador dice, esto no lo entiendo, y corregirlo, ¿verdad? Bueno, no dice eso, pero prácticamente así lo podemos ver. Y los errores en tiempo de ejecución ya es cuando ya se está ejecutando el programa. Y el problema es que se va a terminar el programa, ¿verdad? O sea, no va a seguir haciendo nada porque el programa no va a poder, la máquina no va a poder hacer alguna operación matemática de esas que les dije, por ejemplo. Y los errores lógicos, esos son los más complicados de corregir porque esos no va a detectar el compilador, ¿sí? Esos se refieren a errores
en los cuales errores que nosotros cometimos en el programa, de tal forma que el programa se compila normalmente, se ejecuta normalmente, pero no hace lo que nosotros queremos que haga. ¿De acuerdo? Entonces quizás tenemos un error de un signo. Por ejemplo, yo una vez tuve eso, ¿verdad? Tenía un programa como de más de 1000 líneas de código y no... Y un signo me estaba dañando unos datos. Entonces, bueno, yo estaba haciendo unas gráficas y las gráficas siempre se me iban hacia más infinito y eso no tenía que pasar. Entonces estuve prácticamente medio día buscando dónde estaba el error y era un signo nada más, un signo que estaba mal escrito, un signo menos. Entonces a eso me refiero con errores lógicos, ¿verdad? El programa no va a hacer lo que nosotros queramos que haga. Bien, después de eso ya hemos traducido todas las estructuras que vimos y la mayoría de las cosas que vimos de PSaint a C++. Vamos a hacer algún programita. Les tengo dos opciones. Uno es encontrar todos los números, encontrar e imprimir todos los números de 3 cifras bueno, todos, los vamos a encontrar todos, ¿verdad? Cuyos dígitos tales que los cubos de sus dígitos perdón, la suma de los cubos de sus dígitos es igual al mismo número. Es decir, por ejemplo, voy a agarrar un número al azar, 432, digamos. ¿Cuál es el cubo de 4? 4 por 4, 16 por 4, 64. Más el cubo de 3, 27. Más el cubo de 2 es 8. Si yo sumo esto me da 87, 91, 99. Claramente 99 no es igual a 432, ¿verdad? Entonces, ese no funciona, ¿verdad? Ese no sería uno de esos números de 3 cifras tales que la suma de los cubos de sus dígitos es igual al mismo número. Y la otra es uno que les propuse ya hace unos días, que era una especie de triángulo con asteriscos de esta manera. ¿Sí? Claro, lo vamos a hacer para cualquier n, ¿verdad? ¿Sí? Cualquier cantidad de pilas. Un triángulo hueco así. Entonces no sé cuál prefieren, esta que está aquí arriba o este. El segundo. El segundo, muy bien. El segundo. Muy bien, segundo. Cabe mencionar que este no está en la tarea, ¿verdad? Así que no lo van a poder hacer. No van a poder copiar. Pero sí tiene algo de similitud con algunos que están en la tarea. Bien. Entonces, con esto vamos a aprovechar para ver estructuras anidadas, ¿verdad? Estructuras de repetición anidadas. Entonces le vamos a llamar a esto triángulo.cpp. Como siempre vamos a tener aquí IOString. El espacio de nombre es estándar.
y vamos a obtener la función main. Bien, ahora lo que vamos a hacer, el truco acá para hacer este triángulo, es que vamos a ver la pantalla como una especie de malla. ¿Sí? Vamos a verla como una especie así de cuadrícula. ¿Sí? Entonces, vemos que estas van a ser las columnas, ¿verdad? Columnas y las filas. Entonces vemos que en la fila 1, columna 1 va a haber un asterisco. Bueno, en toda la fila 1, en todas las filas de la columna 1 va a haber un asterisco. Luego, el siguiente asterisco va a estar en la columna 2, fila 2. Y el otro en la columna 3, fila 3. El otro en la columna 2, fila 4. Y bueno, este aquí ya estaba, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a ver esto. Vamos a ver esto como I, ¿verdad? Como I, 1, 2, 3, 4, 5. Las filas como I y esta, 1, 2, 3, van a ser J. ¿Sí? Ahora, yo quiero hacer esto de manera general, ¿verdad? Si quieren mejor, veamos el ejemplo de cuando el triángulo es de 5, de 7. De 7. Vamos a ver cómo queda esto. También quiero ver si lo puedo dividir mejor aquí. Sería 4. Entonces tendríamos algo así. Asterisco acá, asterisco acá, asterisco acá y asterisco acá, ¿verdad? ¿Sí? Y luego tendría un asterisco acá, asterisco acá, asterisco acá y en todas estas. ¿Sí? Bien, entonces, nuevamente, filas, columnas. Bien, si quieren hagamos primero este triángulo en el cual hay 7 filas. ¿Sí? Luego lo vamos a generalizar. Entonces, bien, vamos a crearnos 2 for anidados. Uno que vaya en las filas y otro para las columnas. Uno me va a ir controlando las filas y el otro las columnas. Entonces, mira aquí. Empezar en 1. Y menor o igual que 7. Son 7 filas, ¿verdad? Recuerden que I las filas y J las columnas. Se puede tomar al revés. Eso no es ley, ¿verdad? Y J. Tengo 4 columnas, ¿verdad? J más. Muy bien. Ahora, el truco es que en algunos compartimentos va a ir un asterisco y en otros va a ir un espacio en blanco. ¿Sí?
Enfoquémonos en los asteriscos. ¿Dónde debe ir asterisco? ¿O cuándo debe ir asterisco? Bueno, siempre debe ir un asterisco cuando estemos en la columna 1. ¿Sí? Si estamos en la columna 1, debe ir un asterisco. ¿Sí? Entonces, si estamos en la columna 1, o sea, J es igual a 1, recuerden que para comparar dos cosas en C++ usamos el igual igual, entonces vamos a escribir un asterisco. ¿Sí? Y sí, permítame un momento. Bueno, entonces aquí debe ir un asterisco, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, no voy a escribir un salto de línea acá porque yo necesito escribir al menos un asterisco más, ¿verdad? ¿Sí? Necesito escribir al menos un asterisco más. Así que no voy a escribir salto de línea. ¿En qué otras condiciones debe ir un asterisco? Bueno, observamos que siempre, al menos para la primera parte, ¿verdad? Al menos para la primera parte del triángulo, vemos que siempre que la fila es igual a la columna, debe ir un asterisco. Por ejemplo, aquí estamos en la fila 2, columna 2, ¿verdad? Debe ir un asterisco. Estamos en la fila 3, columna 3. Aquí fila 4, columna 4. Ahí es donde va el asterisco. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir aquí un else. O sea, si no es la columna 1, ¿sí? Si no es la columna 1, vamos a ver bajo qué condiciones debe escribir el otro asterisco. Ahora, esto que les estoy diciendo, ¿sí? Esto que les estoy diciendo, solo ocurre para cuando la fila es menor o igual que la mitad, ¿verdad? ¿Sí? Menor o igual que la mitad. A ver. Bueno, cuando la fila es la cantidad de filas menos 1 entre 2. O más 1, perdón, entre 2. Por aquí tengo 7 filas. ¿Sí? Aquí tengo 7 filas. Si le sumo 1 sería 8. Y la mitad de eso sería... sería 4, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, otra cosa, esto solo va a funcionar, fíjense, cuando n, la cantidad de filas es impar, ¿verdad? Si no, nos va a quedar un triángulo medio extraño ahí, ¿verdad? Medio raro. Entonces tenemos que validar también que lo que ingrese el usuario sea impar. Bien, entonces, dentro de este else vamos a escribir si i es menor, o sea, la fila, ¿verdad? Es menor o igual que 7 más 1, o sea, 8, puedo escribir 8, ¿sí? Si es menor o igual que 8, esto entre 2, ¿verdad? ¿Sí? Ya van a ver por qué lo escribo así. Ya van a ver por qué lo escribo así. Es para que lo entiendan mejor, cuando ya lo generalicemos. ¿Sí? Si la fila es menor o igual que n más 1 entre 2, bueno, que 7 más 1 entre 2 en este caso, entonces, siempre que i sea igual a j, ¿recuerdan? Cuando la fila es igual a la columna, ¿qué vamos a escribir? Un asterisco. ¿Sí? Escribimos un asterisco. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en la parte de arriba del triángulo? O sea, cuando no se cumple esto.
¿sí? Cuando no se cumple esto. O sea, estamos en esta parte de aquí. No sé si vamos bien hasta aquí o tienen alguna pregunta. ¿Sí me van captando? Sigamos bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa si estamos en esta parte del triángulo? O sea, cuando no se cumple esta condición. Vean cómo estoy relacionando la programación con lo que voy haciendo acá, ¿verdad? ¿Qué pasa si no se cumple eso? O sea, ¿qué es mayor? Bueno, ¿en qué momento escribimos asterisco? Bueno, en este caso, la fila es 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Fila 5. ¿Y qué pasa? Que la columna es la columna 3. Ahora vamos en disminución. ¿Sí? Ya la columna no tiene que ser igual a la fila, sino que la columna va a ser igual a... tenemos que irle restando, ¿verdad? Sí, tenemos que irle restando a la columna 4, que era la máxima aquí. A la columna 4 tenemos que irle restando. Tenemos que irle restando 1 cada vez. Entonces sería... Bueno, tenemos que relacionarlo aquí de alguna manera con i, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos relacionar? Bueno, yo sé, veamos los pares. Tengo la columna fila 5, columna 3. Luego tengo la fila 6, columna 2. Luego fila 7, columna 1. ¿Sí? Aquí esto es i, ¿verdad? Y esto sería j. Bien, ¿cómo podemos relacionar esto? Podemos inventarnos algo. Por ejemplo, yo puedo decir, en este caso, la columna va a ser igual a 7 menos 5 más 1. ¿Lo ven? 7 menos 5 es 2, más 1, 3. Y veamos si funciona en esta otra. 7 menos 6, que sería esta fila, ¿verdad? Más 1. Funciona, sí, ¿verdad? Porque 7 menos 6 es 1, más 1, 2. Veamos si funciona en esta otra. Sería 7 menos 7 más 1. Esto es 0, más 1, 1. Vemos que funciona. Entonces, en forma general, podemos decir que esto es 7 menos i más 1. ¿Lo ven? ¿Sí? 7 menos i más Sí. 1. Entonces, siempre que estemos en la columna 7 menos i más 1, ¿sí? Lo vamos a escribir aquí. Cuando estemos en la columna if j es igual, noten, ¿verdad? Noten que igual, igual para comparar. 7 menos i más 1, que eso lo puedo escribir como 8 menos i, ¿verdad? ¿Sí? Lo voy a dejar así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir el asterisco. ¿Sí? Y, bueno, si no se cumple ninguna de esas condiciones, entonces ya al final, vamos a escribir aquí, vamos a ir escribiendo aquí un espacio en blanco. Si no se cumple ya ninguna de las condiciones anteriores, entonces vamos a escribir un espacio en blanco. O sea, en todo lo demás vamos a escribir un espacio en blanco. ¿Sí? Ahora, cuando se termine este for, como ya hemos terminado con esa fila, ¿verdad? ¿Sí? Ya hemos ido columna por columna, ¿sí? Columna por columna por columna. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un salto de línea porque ahora queremos empezar a hacer asteriscos o espacio en blanco en la siguiente fila. Cuando ya terminamos de escribir asteriscos y espacios en blanco aquí, yo quiero empezar aquí, ¿verdad? Otra vez. ¿Bien? Entonces, al terminar este for, que es el de las columnas, ¿sí? Que termina acá, yo voy a escribir aquí un salto de línea. Hasta ahí lo voy a escribir.
Bien, veamos cómo nos queda esto. Pues no nos quedó muy bien. Tengo un error lógico aquí. Sí, aquí me faltó escribir espacio en blanco si no es, si no se cumple esa condición, ¿verdad? ¿Sí? Si no se cumple que I es igual a J, en esta parte de arriba tengo que escribir espacios en blanco, ¿lo ven? Por eso es que aquí me quedaron pegados estos, ¿ve? ¿Sí? Entonces, puedo escribir aquí, si no, espacios en blanco. Ahora sí. ¿Sí? Ahí está. Se ve medio chueco, pero ahí está. Ahí está. Bien, ahora lo vamos a generalizar. Lo vamos a generalizar. La cantidad tiene que ser impar, ¿verdad? La cantidad de filas tiene que ser impar. Entonces, vamos a pedirle al usuario que ingrese un n. ¿Sí? Vamos a declarar una variable n. Y le vamos a decir al usuario ingrese la cantidad de filas. Fin de línea. Sein n. ¿Sí? Bien. Y aquí, claro, en lugar de 7, vamos a escribir hasta dónde va a llegar. ¿Cuántas filas? Pues 7. N, perdón. ¿Sí? Ahora, la cantidad de columnas, ¿cuántas deben ser? Veamos si encontramos una fórmula. Cuando teníamos 5 filas, ¿cuántas columnas teníamos? Acá, teníamos 3, ¿verdad? ¿Sí? 3 columnas. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo 7? Pues tengo 4 columnas. Si tengo 9 filas, perdón, ¿cuántas columnas van a ser? Van a ser 5, ¿verdad? Uy, esta fórmula sí va a estar complicada. Tenemos que relacionar esto con esto. 5, 3, 7, 4, 9, 5. Aquí vamos sumándole una, ¿verdad? Por cada 2 de acá, le sumamos una acá. Entonces, aquí sería 5 menos 2. Aquí sería 7 menos 3. ¿De qué otra forma lo puedo ver? Ah, ya. Vean. Sería 5 más 1 entre 2. Y aquí sería 7 más 1 entre 2. Aquí sería 9 más 1 entre 2. Entonces ya tenemos con eso una fórmula. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. Entonces aquí va a llegar hasta ¿cuántas columnas? Hasta n más 1 entre 2. Ahí está. ¿Sí? Bien. A esto va a ser igual, ¿verdad? Siempre que estemos en la columna 1, tiene que escribir asterisco. Y aquí en lugar de 7, tiene que ir n, ¿recuerdan? N más 1 entre 2 es cuando tenemos el máximo de columnas. Y aquí, en lugar de 7, va a ir n. ¿Sí? Entonces vamos a ingresar aquí, vamos a probar esto. Vamos a probar esto, vamos a poner, ¿cuántas filas? Pongámosle una cantidad grande, 19, vamos a ver. Ahí está el triángulo, miren. ¿Sí? Vamos a poner una más pequeña porque no se mira. Ahí está. Aquí está el triángulo. ¿Sí? Noten cómo pudimos generalizarlo fácilmente, ¿verdad? Claro, si nosotros vemos este programa así de repente, uff, ¿qué es todo eso, verdad? Pero una vez que entendemos los elementos, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Cómo ven este programa? Aquí aprovechamos a ver un montón de estructuras anidadas, ¿verdad? Un for dentro de un for, dentro del for llevamos un if, luego un else, dentro del else otro if, dentro de ese if otro if, aquí un else, dentro de ese else otro if, y así, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros queremos, así lo vamos anidando
¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? Yo no, Lick, aunque yo veo difícil encontrar la fórmula. Sí, bueno, ahorita es algo que yo sé que es difícil. Eh, Eso con experiencia se encuentra rápido, si no, tienen que trabajar en hacerlo, ¿verdad? Pero el punto es que tienen que trabajarlo, ¿verdad? ¿Sí? Siempre que ustedes vean que alguien hace ver algo como fácil, por ejemplo, un futbolista haciendo una finta complicada, ¿verdad? O un pianista quizás haciendo, haciendo unas escalas súper rápidas o algo así, pues hay mucho trabajo por detrás, ¿verdad? Entonces, no se desanimen si les cuesta o si no les sale a la primera. La cuestión es que tienen que intentarlo hasta que les salga, ¿verdad? Sí. Bien, solo vamos a hacer algo, vamos a validar que el usuario ingrese un número impar, ¿sí? Para eso vamos a hacer un do while. Entonces, miren lo que voy a escribir aquí, miren la condición que voy a poner. Mientras n módulo 2 sea igual a 0, ¿qué estoy diciendo ahí? ¿Qué estoy diciendo acá? Que el residuo sea 0. Ajá, pero un poquito más allá. El residuo de dividir por Dividido quién. entre 2. Ajá, el residuo de dividir por 2 es 0. Entonces, ¿eso qué indica? Que Que el número es par. Que el número es par. Exacto. Exactamente eso. Entonces, mientras el número n sea par, esto se va a estar repitiendo. ¿Cuándo va a dejar de repetirse? Cuando el número sea impar. Y con eso que estamos haciendo, estamos validando que no haya problema, ¿verdad? Porque nosotros queremos un número impar. El problema es que si nosotros poníamos un número par, n, digamos, bueno, lo voy a poner de un solo aquí, digamos que n sea 8. Vamos cómo nos queda el triángulo. Ven, no es un triángulo porque falta el asterisco de acá. Entonces nosotros queremos que n sea un número impar. Entonces con esto lo estamos validando. Mientras sea par se va a estar repitiendo y repitiendo hasta que el usuario ingrese un número impar, ¿verdad? Lo estamos forzando a que ingrese un número impar. Por ejemplo, digamos que ingrese un 8. Uf, otra vez me dice ingrese la cantidad de filas. Bueno, 10, ¿no? 12, 20. Vamos a ver 21. Ah, ahí sí. Ahí sí lo hace. ¿Sí? Incluso se lo podemos poner aquí, ¿verdad? Que sea impar. ¿Sí? Ahora, si no quiere hacer caso, ni modo, va a estar ahí todo el tiempo hasta que haga caso, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien, entonces, recuerden, el foro termina el sábado y nos veríamos el lunes. ¿Sí? Nos vemos el lunes para ver funciones. Así que nos vemos el lunes. Muchas Y gracias. la otra semana es el examen también. ¿Qué día que el examen? El viernes. Viernes a las 12. Sí, Muchas gracias. muy bien. Muchas gracias. ya no dormir. Bueno.